¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí con el diputado federal Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal. ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien, gracias, querido hermano Álvaro. Con Álvaro tengo mucha amistad, un cariño entrañable. Somos amigos desde hace muchísimo tiempo, aun cuando él es como 35 años más joven que yo. Lo conozco desde que era niño y un joven y bueno, hay un aprecio especial también por su padre, por su madre, por toda su familia. Y gracias por la invitación, querido amigo Álvaro. Gracias, hermano. Sabes Gracias, carnal. que tú siempre eres bienvenido y Gracias. nos queremos mucho. Pero bueno, Carlos Cantú Rosas, el diputado federal, el político, el exalcalde de Nuevo Laredo. Pero hay una parte que muchos no conocen todavía. Sí, La parte del Carlos Cantú Rosas en sus inicios, en su juventud, en su niñez. ¿Cómo eras? ¿Cómo era Carlos Cantú Rosas de niño? más flaquito que ahorita, con una infancia eh, normal, feliz con mis padres. Mis padres nos forjaron, nos formaron bien, tanto a mis tres hermanos, a Carmelilia, a Claudette y a Cintia Edith, como a un servidor, siempre teniendo la figura de nuestro padre como un ejemplo constante de lucha. Mi madre, como todas las madres mexicanas, una madre abnegada, amorosa, cariñosa, que nos cuidaba, que nos consentía. Y bueno, fue una infancia bonita que crecimos aquí en Nuevo Laredo, aquí propiamente en la colonia México. Ahí pasamos nuestra infancia y bueno, ahí estuvimos creciendo. Éramos una familia muégano, muy unida, seguimos siendo una familia unida. Convivimos mucho con nuestra madre, ahora que mi papá ya cumplió casi 16 años de fallecido. Bueno, seguimos teniendo mucha convivencia con mi mamá, los hermanos, cuando las ocupaciones lo permiten, porque todos tenemos distintas y variadas y múltiples ocupaciones, nos juntamos también. Y bueno, así como fuimos una infancia muy feliz, seguimos siendo felices todavía, afortunadamente, ahora ya de adultos. Oye, Carlos, ¿y qué es lo que más recuerdas de tu casa, esos momentos en familia, esa infancia? No sé, las navidades, los años nuevos, el tiempo con tu papá, con tu mamá, con tus abuelos. ¿Qué es lo No, que... no éramos muy fiesteros, porque mi papá no era muy fiestero, muy de fechas especiales, de Navidades o de Años Nuevos, pero sí éramos una familia muy unida. Yo recuerdo siempre con mucho cariño y añoranza, por ejemplo, que todos los sábados y domingos desayunábamos todos juntos, ¿no? Y además compartíamos las tareas del hogar, ¿no? Mamá nos levantaba temprano y bueno, pues cada quien tenía una tarea. Yo a ayudar tal vez a hacer el desayuno, Carmelita a poner la mesa, Claudeta a recoger la mesa, Cintiedita guardar los platos, mi papá también nos ayudaba en las tareas del hogar. Y bueno, esa convivencia específicamente de los sábados y los domingos, donde desayunábamos huevo con papas, tortillas de harina, muy ricas, con los vasos de leche. Y aquí estabas delgado, Sí, como... sí, sí, estaba mucho más delgado. O hot case, que también mi mamá siempre ha sido muy buena para la cocina. Cocina muy rico, tiene muy buen sazón. Y bueno, esos momentos también, mi papá, a pesar de que era un hombre de carácter fuerte, también era una persona que cuidaba, que protegía mucho a su familia y que tenía un gran cariño por todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando él la mayor parte del tiempo, ahora como yo, y también lo entiendo más por eso y lo quiero más, trato que esta gran parte de mi tiempo en la Ciudad de México, pues llegaba y cuando llegaba el jueves o el viernes, prácticamente ahí como los osos hibernábamos en la casa, no salíamos, ¿verdad? Papá descolgaba el teléfono y ahí estábamos con él, conviviendo, platicando, ¿Y cómo era viendo ese? películas, que rentábamos películas a la vuelta y de la casa cuando estaban las películas beta o VHS en los cassettes, las videocaseteras. Ahora fueron otras cosas definitivamente. Y bueno, nos poníamos a ver películas, 7, 8 películas todo el fin de semana con mi papá y con mi mamá y la pasábamos muy bien, a toda madre, conviviendo, queriéndonos. El fin de semana hacía papá siempre algo de mecánica en las carcachas, que le gustaban mucho sus carros antiguos, yo particularmente lo ayudaba. Y convivíamos y el domingo o el lunes lo íbamos a dejar en el aeropuerto todos juntos y lo despedíamos y regresaba en 2 o 3 semanas acá a Nuevo Laredo. Fue una infancia bonita que la recuerdo con gran cariño, con nostalgia y obviamente son de los recuerdos imborrables en la memoria de mi corazón. Y cuando fue tu papá alcalde, tú que te veías algún día ahí. Sí, tengo algunos recuerdos vagos, algunos muy presentes, pero pocos.
seguramente como los tienen mis hijos ahora, que cuando yo fui alcalde, Carlitos estuvo de 3 4 años, Clavetita de 1 2 años también, y la verdad que tengo recuerdos de las campañas, tengo recuerdos de la presidencia municipal, tengo también gratos recuerdos cuando papá entregaba obras públicas. Ahí me tocó incluso ya un poco más grande, más centrado en años, con 14 15 años, 12 13 años, recorrer gran parte del estado con papá y gran parte del país cuando papá fue dirigente nacional del PARMO, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Todas las vacaciones, eh, junio, julio, agosto, pues me iba con él a la Ciudad de México. Papá tenía un departamento que seguimos conservando en Tlatelolco, en el edificio Jicotencal, ahí que fue un edificio que en su momento, Muy histórico. con los daños del temblor, lo tuvieron que hacer de pisos menos, era 13 pisos, quedó de 7, y seguimos conservando ahí un departamento grande de 200, 250 metros, y ahí a veces nos quedamos cuando va la familia. Ya está en mal estado, está Lleno de recuerdos. lleno de recuerdos, y cada que vamos pues echamos las lágrimas porque está lleno de fotos de mi papá, imagínate. Y ahí nos la pasábamos también en Navidad, a veces en Año Nuevo, pero sobre todo en vacaciones de verano. Y me tocó a mí mucho estar con papá en México y viajar a muchas ciudades cercanas a México en carro, a veces en avión, acompañarlo a las giras cuando estaba construyendo el PAN, cuando había campañas políticas. Y aquí en Tamaulipas, pues bueno, a Reynosa, en Matamoros, en Ciudad Victoria, Amante, Donde todavía es muy recordado. donde todavía es muy recordado. Quiero decirte también con gran orgullo que me pasa muy seguido que estoy en, en algún evento, en alguna reunión, a veces por razones de trabajo, vuelo de la Ciudad de México al sur del estado, a Tampico, a veces a Reynosa, a veces a Matamoros, obviamente casi siempre a Nuevo Laredo, a veces a Monterrey, a Nueva Victoria, y casi siempre en todos mis viajes, no se diga que a Nuevo Laredo, pero cuando estoy en lugares distintos a Nuevo Laredo, pero en Tamaulipas, siempre en mis reuniones, en mis pláticas, en mis entrevistas, en mis comentarios, cuando interactúo con la clase política de mi edad o políticos más grandes que un servidor, siempre fue el momento, recuerdo a mi papá, oye, que tu papá lo conoció, que tu papá esto, que la verdad que es un gran orgullo y una gran satisfacción. Tu papá, Juan Carlos Cantú Rosas, fue alcalde 2 veces de Nuevo Laredo, diputado federal. Diriges, una vez alcalde, diputado federal, el líder nacional del PAN. Sí. ¿Cuál fue la mejor enseñanza que te dejó? Yo creo que la perseverancia, la constancia, la congruencia, el amor y la pasión por su pueblo. Indudablemente, él, como tú bien lo señalas, fue el primer alcalde de oposición aquí en Nuevo Laredo, 75-77. Y luego, antes de eso fue diputado federal de mayoría, luego fue 3 veces más diputado federal en distintas legislaturas, la 49, la 51, la 53 y la 55. Yo fui diputado federal en la 66 legislatura. Luego tuvieron que pasar casi 40 años, porque no existió hasta ese momento, hasta que llegué yo con una alternancia del 2013-2016 que fui alcalde, casi 40 años para que hubiera otro alcalde de oposición y otro Cantú Rosas, y luego también afortunadamente Carmen. Y ahí, obviamente, pues es un orgullo y es un compromisote con Laredo, con la gente, con el pueblo, con la población, que nos hayan refrendado en 3 etapas distintas de su historia el cariño al apellido Cantú Rosas. ¿Cuál era la frase que más te repetía? Pues no tenía a lo mejor una frase en particular, pero siempre me decía que me formara, que fuera constante, que fuera perseverante, que no me dejara vencer por la adversidad. Él siempre hacía mucho hincapié a la perseverancia, a la constancia, a creer en ti mismo, a tener ese ánimo, esa fuerza de voluntad para salir adelante. Y se necesitaba en aquellos tiempos para enfrentarte al gobierno, sin duda alguna. Tener fuerza de voluntad, tener arrojo, tener valor, tener convicciones, tener principios, ¿no? Son cosas que nos llenan de orgullo y que mi papá, sin duda alguna, nos las inculcó, y creo que hasta ahorita muy bien. ¿Alguna vez, Carlos, te dijo para que no entraras en la política? Fíjate que a lo mejor no estaba muy convencido, porque yo pretendí incursionar, aun cuando yo estaba en la administración pública, porque fui, hago un paréntesis,
Antes de ser alcalde, fui delegado federal de la Profeco en Nuevo Laredo, con adscripción en Nuevo Laredo, Mier, Guerrero, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz. Después fui regidor, después fui director general de un fideicomiso de reservas territoriales, después se creó el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano, el primero en Nuevo Laredo, que dio cerca de 1.500 viviendas en Nuevo Laredo, que regularizó y escrituró y terminó con el problema que había muy añejo entre la administración en la que yo estuve y el INPISU, con el problema de las torres 1 y 2. Y después de ahí tuve la oportunidad de ser presidente municipal. Pero antes de eso había tenido el gusanito, la cosita de ser candidato. Papá ya estaba muy enfermo, papá falleció de un problema de cáncer linfático, tú sabes bien. Sufrimos mucho y sufrió mucho él, lamentablemente. Fueron 5 años de agonía, de estar bien, de estar muy mal, de estarse muriendo, de recuperarse y finalmente falleció. En esos 5 años pues tuvimos algunas oportunidades políticas y él me decía que no, que me esperara tantito, que estuviera cerca de la familia, de mi mamá, de mis hermanos, porque les iba a hacer falta. Él ya veía inminente su muerte y obviamente quería que yo estuviera más apegado a la familia. Dejé pasar algunas oportunidades, con tristeza, con nostalgia, aún sabiendo que, como debe ser, que lo primero es la familia. Y bueno, después surgió la oportunidad y afortunadamente logramos ser alcaldes. Carlos, en ese momento de la enfermedad de tu padre también estuvo enfermo del corazón. Sí, 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 sí. Y tu papá mencionó en algunas ocasiones, cuando le preguntaban que por qué se había enfermado el corazón, le decía que por las traiciones o las decisiones políticas. Fíjate que fue una cuestión rara vez. Mi papá, como en todo lo que hacía, mi papá es un trasplantado. Trasplantado, así les dicen a las personas que tienen algún trasplante de un órgano vital, llámese pulmón, riñones, hígado, corazón. Mi papá en el 97, 98, pero mucha gente no lo sabe, se enfermó de miocarditis, que es el agrandamiento del corazón. Es el corazón así, el corazón debe estar rígido, es un músculo, y bueno, se hizo muy grande, como gelatinoso, entonces ya no podía hacer su corazón en la contracción para expulsar y bombear, sacar y sangre, sacar la contracción, que ese es el corazón del músculo. Se le hizo muy grandote el corazón, que sea el corazón de buey, le llaman, y pues hacía nomás esto, la contracción, y era insuficiente ya para el bombeo de sangre. Entonces papá ya levantarse siquiera al baño de su sillón, al baño a 5 o 6 metros de su cama, pues era como decía papá, como correr un maratón. Todo el día con labios morados, no podía respirar. Y bueno, en aquellos años en México, aunque afortunadamente teníamos los seguros de gastos médicos, fuimos siempre mamá muy previsora, pues no había en ese entonces el avance y la cultura del trasplante, y batallamos mucho, y se tuvo que venir haciendo el trasplante en San Antonio, después de un año de estar casi en San Antonio internado, conectado a una máquina extracorpórea que hiciera las funciones del corazón, que te conectaban por aquí por una pierna para que tu sangre transitara por todo el cuerpo y a la vez del corazón. Pues un día me dicen que hay un corazón de un muchacho de Obtenio Santa Gloria que había fallecido con un accidente de tránsito, un muchacho afroamericano de 17 años, y le pusieron un corazón de una persona que debo tener Santa Gloria, agradecido siempre con él, de Austin, y traía al papá su corazón de 17 años y andaba muy contento. Vivió casi 15 años después con ese corazón, nunca le falló el corazón. Cuando no se cuidaba era muy rebelde y no tomaba los medicamentos para el rechazo, pero derivado de los medicamentos del rechazo, que son muy fuertes, de una clase de medicina, le vino finalmente el cáncer linfático que te provocan porque estás siempre con bajas defensas, te pueden provocar cáncer. Y bueno, vino falleciendo de un cáncer linfático, un cáncer oncohematológico. Oye, Carlos, ¿y hubo alguna conversación con él que nunca hayas olvidado? Pues muchas. Ya cuando estaba enfermo, que digo, siempre fuimos, creo yo, hijos muy pegados, como te digo, una familia muégano, con mi papá y con mi mamá. Muchas conversaciones. Ya cuando papá estaba enfermo, y siempre conversábamos con él, era que llegábamos a la casa, cualquiera de los 4 hijos, mis 3 hermanas o tu servidor, y era llegar a saludar a papá y a mamá a la cama o al cuarto y darle su beso. Y antes de irnos a la calle o a dormir, buenas noches y darle su beso. Y así tengo yo, no sé si esté bien o esté mal,
lo digo sin ninguna pena, a mis hijos acostumbrados. Se levantan y tienen que ir a saludarme, a darme mi beso y platicar conmigo un ratito. Ahora entiendo y valoro las enseñanzas de los padres. Y también antes de dormir, procuro que lo hagan. A veces no de muy buen humor o con mucha voluntad, pero procuro que lo hagan porque finalmente uno entiende. Y bueno, ya como papá estaba enfermo, papá prácticamente no salía. Tú alguna vez fuiste a la casa, Sí, lo sí, que sí. te agradezco, al hospital también, con tu papá y tu familia, todos ustedes. Y no salíamos y platicábamos bastante. Y algún día, platicando con él, tenía un sillón, no como pero un sillón donde puede estar sentado así con esta comodidad, que se hacía hacia atrás y podía estirar las piernas, y tenía un banquito aquí al lado. Y yo siempre llegaba ahí, alguien de mis hermanas, y le tomábamos la mano y platicábamos con él, y de repente papá estaba medio ido porque ya estaba el cáncer muy avanzado. Y platicando con él algún día le dije yo, oye papá, pues has tenido cargos públicos, has sido infinidad de oficinas políticas, ¿dónde has sido, donde has aprendido más de la vida? Me dijo, aquí, en este pinche sillón, en la adversidad. Y efectivamente en la adversidad es donde te conviertes, creo yo, en mejor persona, donde puedes sacar lo mejor de ti, donde te enseñas a perdonar, a no vivir con rencores, con odios, con frustraciones, con ánimos de venganza. Y si tú me preguntas a mí alguna vez, recordé esa plática yo cuando estuve en el exilio. Ya ves que me persiguieron un tiempo también de forma injustificada e ilegal, como mucha gente en el pasado sexenio, y me tuve que ir. Y alguna vez, estando muy triste, platicando, me acordé de eso, ¿no? De esos momentos que tenía de altibajos emocionales, y me acordé de eso, ¿no? Que, que ya había sido región, había sido alcalde, ¿verdad? Y faltaba todavía ser diputado, no me había cruzado para acá todavía. Y dije, bueno, pues creo que lo que más me ha formado son estos 3 o 4 años que estaba en el exilio, ¿no? Que te enseñan a ser mejor persona, a valorar precisamente a la gente que está contigo, a los verdaderos amigos, pero sobre todo despojarte de vanidades, de cuestiones materiales, de cuestiones de rencores, de ánimos de venganza, y tratar de enfocarte en ser mejor persona, ¿no? Que la mayor virtud es tu conciencia, y que mientras estés tú bien con tu conciencia y con uno mismo, es lo mejor, y que tengas siempre la capacidad de mirar de frente a tus hijos. También tuviste tu sillón. También tuve mi sillón, sí, 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 sí. Que por cierto hice un buen hoyo, me decía la raza cuando iba a verme. Que tú ibas mucho a verme, ¿no? Sí, sí, Agradezco, y estaba con la pancita hasta por acá. Sí, muy, Sí, sí. Pues que también Muy desarrollada. hacíamos Sí. de comer ahí. Sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Carlos, ¿qué cambió para ti cuando tu padre falleció? Uy, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Creo yo, fundamentalmente, que me hizo mejor persona y más responsable. Y además creo yo que si papá no hubiera fallecido, no hubiera sido alcalde. También, porque tal vez, no sé, a lo mejor me hubiera convencido de que no participara políticamente, pero como que me entró una segunda, tercera o cuarta o quinta etapa de madurez, como que me vine a sentar más. Hasta en eso fue sabio mi viejo cuando falleció. Me ayudó a madurar, a tomar la responsabilidad de mi propia familia, que ya estaba casado, y también de la familia que dejaba papá, porque yo era finalmente el mayor, exactamente, ¿verdad? El mayor, el único varón. Eso no quiero que escuche de machismo ni con un tono de misoginia, para nada, ¿no? Pero bueno, me sentí yo con esa responsabilidad. Mis hermanas llevan todas unas damas independientes, triunfadoras como lo son, pero principalmente con mi madre, ¿no? Entonces, creo yo que esa situación me terminó de forjar, ubicarme y darme mi lugar en el mundo y en la moralidad. Carlos, ¿en qué momento entendiste que querías dedicarte a esto, la política? Fíjate que siempre lo he sabido, siempre lo he sabido. Los tiempos no se habían dado, no había tomado la decisión, pero... Y además quería ser alcalde yo joven, no quería ser alcalde. Si tú veías los procesos políticos en Nuevo Laredo, la mayoría de los alcaldes, hasta cuando yo fui alcalde, pues eran alcaldes después de los 50, 60 años, 70 años, eran gente ya grande, ¿no? Yo quería ser alcalde joven, fui alcalde con 39 años. Quería ser alcalde joven porque tampoco quiero estar toda la vida dedicado a la política. La verdad, créanmelo. No quiero estar toda la vida dedicado a la política, quiero dedicarle también tiempo de calidad a mis hijos
y estar en plena conciencia física y mental. Entonces, afortunadamente las cosas se me dieron en un momento de reflexión, de absoluta responsabilidad con Nuevo Laredo, con mi entorno, con mi familia, por la situación que en aquel entonces consideraba que era grave y que atravesaba Nuevo Laredo en el tema de seguridad, en el tema de la administración pública, en el tema de falta de obra pública, en el tema de confianza con la gente. Yo creía, estaba convencido que faltaba una alternancia y que yo podía, en lugar, como decimos, de estarme quejando con los amigos en una mesa de café, representar una posibilidad de alternancia y de cambio. Y bueno, busqué la posibilidad de hacerlo. Se dieron las cosas, saqué en aquel entonces 86,000 votos, el candidato más votado en la historia hasta ese momento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en elección sola, es decir, intermedia, sin gobernador, sin presidente municipal, sin nada. Íbamos solos y bueno, hubo una gran respuesta de la gente y bueno, los resultados ahí están. La gente dirá si fue una buena o mala administración o regular administración. Yo hice todo lo que estuvo a mi alcance y fue el más grande honor que he tenido en mi vida, servir a mi ciudad. ¿Una decisión propia, familiar o No. Siempre se toma en cuenta la familia, pero es una decisión estrictamente personal. Pero siempre uno la comparte con la familia. Siempre la comparte con la familia, porque decía papá, no puedes pedir el voto de la gente si no convence a los que viven contigo, ¿verdad? Sí. Y pues obviamente mi familia siempre me acompañó, siempre me apoyó, siempre me impulsó, siempre me motivó, mi mamá, mis hermanas, mi señora Belinda, mis hijos, mi equipo de colaboradores, pero siempre de la mano. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a otra cosa? Decir, sabes que esto ya se acabó. No, siempre tuve la creencia de que tenía inclinaciones al sector público. Siempre. Y también siempre quise participar buscando cargos de elección popular. Quería dar una caladita en la zona, ¿no? Okay. Independientemente que también he tenido cargos públicos, no de elección popular. Entonces, bueno, pues ahí la llevamos. Ya fui alcalde, ahora soy diputado federal también, una elección que se ganó en 2024 junto con Carmen Lilia. Y bueno, estamos muy contentos y sacando la chamba en la Ciudad de México. Carlos, si en este momento pudieras pasar una tarde con tu padre, ¿qué le dirías? ¿Qué le contarías? Que más a llorar, China. ¿Qué le podría decir? Lo feliz que soy con mis hijos. Eso fundamentalmente, y la falta que nos hace. Fundamentalmente eso. Le daría un gran abrazo a mi viejo. No sé, le pido perdón por los otros errores que pude haber cometido, pero fundamentalmente eso. Le diría que soy muy feliz, que me hace mucha falta a mi madre, a mis hermanas y que seguimos siendo una buena familia. Que trataré todos los días de que siga orgulloso de un servidor.